Este mensaje se titula El tercer jalón y tres cosas que lo acompañan. Fue predicado el día 26 de diciembre del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. Can I ask you maybe to stand once again as we Les voy a pedir que se pongan de pie una vez más look to the Lord, Heavenly Father, as we mientras hacemos una oración. Padre Celestial, come before Thee at this time. venimos delante de tu presencia en este momento. Lord, we're ever so thankful for Your grace and Your mercy and Señor, estamos tan agradecidos por tu gracia y por tu misericordia, all the things that, Lord, that You have allowed our eyes to see and Thy por todas las cosas que has permitido que nuestros ojos puedan ver. Spirit, how You have led us over the years. Y te agradecemos, Señor, por tu Espíritu, cómo nos ha guiado a través de los años. I just pray, Lord, as we look into Thy subject this morning, Y solo te pido, Señor, que mientras entramos en este tema esta mañana, that, Lord, that Your will be done, Lord, we ask it in Thy precious name of the Lord. que tu voluntad sea hecha, Padre. Y te lo pedimos todo esto en ese precioso nombre. For Jesus Christ I pray. Y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. Se pueden sentar esta mañana. In looking at the scriptures, we know we're at the end time, that's for sure. Al mirar a las Escrituras, el día de hoy sabemos que estamos en el último tiempo. Eso es algo seguro. But what I've been hearing, they call it the chatter that's been happening in Pero las cosas que he estado escuchando, el parloteo o las muchas charlas, cosas que se dicen aquí y allá, the Middle East concerning Israel, en cuanto al Medio Oriente, todo eso concerniente a Israel. more and more, no one knows the actual date or when the miracle Entre más y más, ahora nadie sabe el día y la hora, war will take place. exactamente cuándo esa guerra milagrosa va a comenzar. Knowing what we know at this hour, that Israel has enough Pero sabiendo lo que ya sabemos en este día y en esta hora, Israel tiene lo suficiente, uranium-235 or yellow cake to make the bomb with. Irán tiene suficiente uranio 353 para hacer esa bomba, They're just looking for the means to put esa bomba nuclear. Ellos simplemente están tratando the trigger so they can put it into a weapon de construir ese gatillo o el sistema que les permita activar esa bomba, detonarla. that they can do it. And Y cuando ellos lo tengan, lo van a querer hacer. from the expert, for those that knows that kind of area, they're saying, well, Ahora, para los expertos, aquellos que conocen de todo eso, it could be a year or a year and a half, they would be able to have a trigger for the bomb. ellos han dicho que les tomaría ahora entre 1 año a 1 año y medio el tener ese dispositivo que pueda detonar esa bomba. If that is the case, then we're nearer than we thought. Y si así están las cosas hoy, entonces estamos más cerca de lo que creíamos. And if that miracle war is getting to a place where it's near, Y si esa guerra milagrosa ya está llegando a un punto donde está tan cerca, how near is it? It's just not what God has given us in this hour. We entonces ¿qué tan cerca estamos de ese evento? Y con todo lo que Dios nos ha dado en esta hora, know how close it is because nosotros tenemos una idea de qué tan cercanos estamos a ese evento, of the things He has allowed us to see in our time frame here. por todas las cosas que Él nos ha permitido ver en este tiempo, en este último tiempo. We know we're living in the last generation. Sabemos que estamos viviendo ya en esa última generación.
without a shadow of a doubt. No hay duda alguna de ello. And you can't take the word generation and interpret it to any of your own ideas or our own ideas. Y no podemos tomar esa palabra generación y tratar de interpretarla usando nuestras propias ideas. And when we look in his O la idea de alguna persona en particular. scriptural generation, and we said this many times, it's either 70 or 4. Ahora, si cuando tomamos esa palabra generación, la comparamos con lo que la Biblia nos dice. Which is 70 or 80 years. La Biblia nos dice que son 70 u 80 años. It's interesting to note that when God saw fit to send the angel Gabriel to speak to Ahora sabemos que cuando Dios dijo es tiempo de que esto sea dicho, Él envió al ángel Gabriel a su debido tiempo, lo envió para que trajese un mensaje y se lo dio Daniel, a Daniel. that he told him there would be 70 weeks Él le dijo que habría 70 semanas upon his people. que serían sobre su pueblo That after 69 weeks the Messiah would come. y que después de 69 semanas el Mesías vendría. And knowing they had that scripture for some 490 years or so. Y ellos tuvieron esa escritura por 490 años más o menos. Knowing that the Messiah was going to come. It was in the scriptures. Ellos, ahí estaba en las escrituras que el Mesías iba a venir. And when I look at the epistles and the gospel, Y cuando yo leo esas epístolas y esos evangelios, the leaders, even Gamaliel that was teaching the apostle Paul, yo me doy cuenta que esos líderes de aquel tiempo, aun Gamaliel, el cual estaba instruyendo al apóstol Pablo, and the different sects that were there, none was actually looking for the Lord to come. y había diferentes sectas en aquel tiempo, pero ninguno de ellos estaba preparándose para la venida del Señor. No estaban buscando el saber cuándo Él iba a venir. It was not in their vision or scope. Eso no se encontraba dentro de su visión o en su radar en esos momentos. Yet they were very educated Sí, esos eran hombres muy educados, in the Torah. estaban muy instruidos en la Torah, But two persons, pero solamente dos personas, a very small minority, saw esa es una minoría muy grande the hour. de todas aquellas personas que existieron en aquel tiempo. One of them is Simeon Uno de ellos fue Simeón and Anna, and that, y la otra fue Ana. so you find that in Luke, the chapter 2, I believe. Y creo que podemos encontrar eso en Lucas capítulo 2. Behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Parece que el hermano está leyendo del versículo 25 de Lucas capítulo 2. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, And the same was just, devout, y este hombre era justo y piadoso. En inglés dice devoto, waiting for the consolation of Israel. Now, y esperaba la consolación de Israel. as he was looking for the Messiah to come. En otras palabras, él estaba buscando, esperando por la venida del Mesías. And the Holy Spirit was upon him, Y el Espíritu Santo estaba sobre él. and revealed unto him by the Holy Ghost El versículo 26 en español dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Now, he wasn't born again, but the Holy Ghost can Ahora, este hombre no había nacido de nuevo, be upon a person pero el Espíritu Santo de Dios puede estar encima de una persona o sobre una persona to direct, instruct, and so forth. para dirigirlos, para instruirlos en diferentes formas. That he should not see death before he seen the Lord's Christ.
que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. So God made it sure that there was somebody that would know Entonces Dios se aseguró de que existiera, de que había alguien que sabía when the Messiah would come the first time. cuándo sería el tiempo en que el Mesías vendría. Somebody would have a fresh revelation by the Spirit of God. Iba a haber alguien que iba a tener una revelación fresca, dada por el Espíritu de Dios. Upon anointing, know Esa unción iba a estar sobre ellos, when that time is coming. para que supieran cuál era el tiempo de su venida. And we find later on as well, Y luego si leemos más adelante también nos damos cuenta Anna. acerca de Ana. Let's see. Deme un minuto aquí. Yeah, right here. Sí, aquí está. And there was one Anna, a El versículo 36 de ese mismo capítulo dice, estaba también allí Ana, prophetess, the daughter of Phanuel, profetisa, hija de Fanuel, of the tribe of Asher. She was of great age. Now, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada era ella. she was not a young maiden. En otras palabras, ella no era una mujer joven, She was on in years ella estaba avanzada en años and had lived with a husband 70 years of her virginity. Y luego dice, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. And she was a widow of about 84 years. Y era viuda, hacía 84 años. Now there's 84 years, which departed not from the temple, Y no se apartaba del templo, and served God with fasting and prayers night and day. sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Now God showed her that there was expecting the time of the Messiah to come. Ahora Dios le mostró también a ella qué era lo que se esperaba durante ese tiempo, durante esa venida del Mesías. How come the religious leader weren't waiting for him? Y entonces, ¿cómo fue que los líderes religiosos de ese tiempo no lo estaban esperando a él? Ni siquiera estaban listos. And there was different sect of the Jewish realm in that hour. Y en aquel tiempo había diferentes sectas de esas diferentes ramas judías. Like as Gentile in this hour, you have many denominations. Así como nosotros los gentiles en el día de hoy tenemos muchas denominaciones. Yes, they were looking. That's what the reason they weren't looking for it, because in the scriptures they're talking about Daniel when he would come. Ahora, el motivo por el cual ellos no estaban poniendo atención, no estaban esperando su venida, era como nos dice allí Daniel. Él les había dicho que el tiempo llegaría. They were looking for someone to be the Messiah that would come in the millennium. Ellos lo que estaban haciendo, estaban esperando a un Mesías que iba a traerles, que iba a venir durante el tiempo del milenio. Their expectation, their revelation, Sus expectativas de esos personajes, de esas denominaciones, y lo que ellos esperaban, was all based on man's secular idea. It was estaba basada, todas esas ideas estaban basadas en las ideas de algunos hombres, just the letter of the word for them. porque ellos simplemente habían leído la letra de la palabra, fue lo único que ellos recibieron. They did not, and God had to actually choose two people. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que venir a escoger, aunque fuesen solamente 2 personas. Not only they chose two people, but he also had those 3 wise men come Y no solamente fueron 2 personas, en realidad él le mostró a esos 3 hombres sabios también, from the east that follow the stars. que venían del este. Ellos estaban siguiendo esa estrella. So God had something to bring in his first advent. Entonces Dios les mostró algo a esos otros hombres para enseñarles que su venida había sucedido. Now, that's past history. Ahora, eso ya está en el pasado, eso es historia. Well, we're living in an hour when the Lord Jesus Christ is going to come in angelic being. Pero estamos viviendo el día de hoy en un tiempo donde el Señor Jesucristo va a venir de una manera angelical. And we're going to meet him in the air. Y nosotros nos vamos a encontrar con Él en el aire.
and time is getting short. y el tiempo se está cortando. And if he could show a couple of Jews in the day of his first coming, Y si él le pudo mostrar a un par de judíos durante el tiempo de su primera venida, surely he can show some people here at the end time él ciertamente le va a mostrar a su pueblo en este último tiempo, that's supposed to be of the bride, knowing the time frame she's coming in. a todos aquellos que son parte de la novia. Él les va a mostrar el tiempo cuando él va a venir. I forgot to bring a bottle of water. Can somebody maybe give me a bottle of water? Getting a little dry there. Forgot to get one this morning. So Se me olvidó tomar una botella de agua esta mañana. Si alguien me pudiera hacer el favor de traerme una, por favor. Mi boca se está secando un poco. So where are we living at right now? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo hoy? We're living in the time frame that the Bible calls the revelation of Jesus Christ. Estamos viviendo en un tiempo en el cual la Biblia le ha nombrado la revelación de Jesucristo. Now, the revelation of Jesus Christ, yes, the apostles seen Jesus when he walked on earth. Ahora, la revelación de Jesucristo, sí, esos apóstoles vieron al Señor Jesús cuando Él caminó sobre la tierra. They spoke of his position and the things that he would do, Ellos hablaron de cuál fue su posición y las cosas que Él iba a hacer. but they knew that in that period of time. Pero ellos ya sabían acerca de todo eso durante aquel tiempo. But when the scripture is talking about at the time of the revelation of Jesus Christ, Y cuando la Biblia nos habla acerca del tiempo de la revelación de Jesucristo, it's speaking about an end time setting. eso se está refiriendo a un tiempo del fin. And the revelation of Jesus Christ is he revealing himself. ¿Y cuál es la revelación de Jesucristo? Bueno, es Jesucristo revelándose a sí mismo. And how is he going to reveal himself? He's ¿Y de qué manera Él se va a revelar a sí mismo? not going to come physically. No estamos diciendo que Él va a venir físicamente. It's not going to text you, Él no va a venir a mandarle un mensaje de texto, but he's going to reveal himself through the revelated word. pero Él se va a revelar a sí mismo a través de esa palabra revelada. So there would be a period of time Entonces va a existir un periodo de tiempo where Jesus wants to reveal more things that donde Jesús va a venir a revelar más cosas, is given in his bosom. Because when we look back el cual Él ha entregado a cada uno de la novia en su regazo. in the when he walked here on earth, he spoke things in parable Porque recuerde, cuando Él caminó aquí sobre la tierra, Él habló cosas en forma de parábola. that wasn't meant for their day. Y esas cosas no fueron dichas para ser cumplidas en aquel tiempo cuando Él vivió. It's meant for this hour. Muchas de esas cosas estaban esperando para ser cumplidas en esta hora. And when a word is spoken, Ahora, cuando una palabra es hablada, especially in Luke chapter 12 and Luke chapter 13, the moment especialmente allí en Lucas 12 y en Lucas 13, we talk- well, of course, we know about Revelation chapter 10 and so forth. y claro, nosotros ya también sabemos acerca de lo que se trata Apocalipsis 10. These things were written back then, Todas estas cosas fueron escritas tiempo atrás, but there comes a time when God takes that written word and pero hay un tiempo cuando Dios toma esas palabras que fueron escritas, habladas en el pasado, he anoints it. y Él viene y las unge. He makes it alive. Él hace que esas palabras se vuelvan vivas. How does he make it alive? ¿Y de qué manera Él hace que se vuelvan vivas? When the time's right, just like Simeon, Bueno, cuando el tiempo es el correcto, así como sucedió en ese tiempo de Simeón. the Holy Ghost was upon him La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre él to let him know the time frame that he was living in. para hacerle entender cuál era el tiempo en el que él estaba viviendo. And I believe God, the Lord Jesus Christ, has been revealing himself Y yo creo sinceramente que el Señor Jesucristo se ha estado revelando a sí mismo over these last 3 watches en estas últimas 3 vigilias to completely reveal who he is para revelarse completamente, para hacernos saber quién es Él and what he has in his thoughts and his mind y qué cosas hay en su mente y en sus pensamientos related to you and I.
para que nosotros entendamos cuál es de qué manera nosotros estamos relacionados con eso. So we're living at a time no longer is it being the saving grace of Jesus Christ, which is Entonces ya no estamos viviendo en un tiempo donde es la gracia salvadora del Señor Jesucristo. good, Y eso es algo bueno. which is needful for someone that hasn't been saved. Eso es necesario para alguien que no ha sido salvo aún. But if you're up to date and looking at what God's doing in this hour, Pero si usted ha estado al corriente y usted ha estado poniendo atención a lo que Dios ha estado haciendo en esta última hora, you're going to be looking at Revelation. usted lo que va a estar mirando ahora es revelación. Revelation chapter 19:10. Apocalipsis 19:10. If you have the testimony and the Spirit of Christ, Si usted tiene el testimonio y el Espíritu de Cristo, it's the Spirit of prophecy. entonces usted entiende que ese es el Espíritu de la profecía. And there is in some circles that, we don't need all prophecies. Y hay ciertas denominaciones y lugares que se han parado y han dicho, bueno, nosotros no necesitamos todas las profecías. We need to live right. Lo que necesitamos es vivir de la manera correcta. Yes, we do. Y sí necesitamos eso. But if that's your concentration, Pero si usted solamente se está concentrando en eso, you're living in the wrong time frame. usted está viviendo en el tiempo equivocado. God's looking at Jesus is being revealed through 3 watches of Lo que Dios está requiriendo ahora es eso que Él nos dio. Jesús está siendo revelado a través de 3 vigilias. time. Now the other week, it'd be 2 weeks ago, Ahora, aproximadamente 2 semanas atrás, and the revealing of Jesus Christ would be from 1963 esa revelación de Jesucristo iba a comenzar desde el año 1963 till the 7th seal is brought. hasta que ese 7º sello sea traído. And when he comes in angelic form, it's Y luego cuando Él venga de esa forma, de esa manera angelical, not the literal Jesus, but as the angel characterizes him. sabemos que no va a ser el Señor Jesucristo literalmente, sino que va a ser un ángel que va a estar tipificándolo a Él. Then the revealing is pretty well done. Y luego allí ya la revelación de Jesucristo habrá terminado. It's done. But one early morning, Ahora, un día por la mañana, bastante temprano en la mañana, thought came concerning what Brother Branham had said concerning un pensamiento me vino a la mente acerca de lo que había dicho el hermano Branham, the third pull. acerca de ese tercer jalón. Now, how many knows what the third pull is? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben de qué se trata ese tercer jalón? And what he showed Brother Branham concerning the pulls Ahora, lo que Dios le mostró al hermano Branham acerca de esos jalones. First of all, the first pull was healing. Primero, el primer jalón, él le dijo que era la sanidad, las sanidades In his ministry. que iban a mostrarse en su ministerio. The second pull was the revealing of the heart, El segundo jalón era el discernir los pensamientos del corazón o lo que había en el corazón de las personas or prophecies. o las profecías, es lo mismo. But in the last pull, Pero en ese último jalón, and where did he get to know when he was in that third pull? ¿y cómo fue que el hermano Branham iba a saber cuando él se encontraba en ese tercer jalón? Is when he was in Arizona in the Sabina Canyon, Esto fue cuando él se encontraba allá en Arizona, él se encontraba en el cañón Sabino. where on the mountain where those angels appeared to him, Él se encontraba en esa montaña cuando estos ángeles le aparecieron. and God was going to send him back to Jeffersonville Y ahí Dios le dijo que lo iba a enviar de regreso a Jeffersonville to reveal the seals, but there was para revelar los sellos. only be 6 seals that was going to be revealed. Pero solamente 6 sellos iban a ser revelados. And it was informed to him
this would be the third pull. Now, Y se le dijo al hermano Branham, este va a ser el tercer jalón. he didn't understand Pero él no lo entendió, fully no lo entendió completamente. what was the third pull. No pudo entender completamente lo relacionado con ese tercer jalón. But when he got to Jeffersonville in Ahora, cuando él regresó a esa ciudad de Jeffersonville, 1963, eso fue en el año 1963, and he started now revealing or speaking on those first 6 seals, ahí fue cuando él comenzó a predicar acerca de esos primeros 6 sellos. he didn't had studied it for years and years before. Y no es como que él estudió acerca de esos sellos por años y años antes de que él los predicase. It talks about that God would take that morning or that day Él dice en su testimonio que Dios le iba a dar algo esa mañana, ese mismo día, and early in the morning he would give him a fresh revelation, let's say what the first seal was. y lo que Dios le dio fue que el primer día, uno de esos días, esa mañana Dios le reveló de lo que se trataba el primer sello. Now can you imagine how be Johnny on the spot is? Ahora, ¿puede usted imaginarse de qué manera se sintió él al estar ahí sin saber de qué iba a predicar y Dios le estaba revelando al momento de lo que debería hablar? You're there to preach, and you're going to be preaching about a seal. Usted está ahí para predicar y usted va a hablar de un sello You know that it's going to be tomorrow, y usted sabe que eso va a ser el día siguiente, el día de mañana. but then only a few hours before he comes, God gives him the revelation of it. Pero usted no sabe absolutamente nada acerca de eso, simplemente unas horas antes de que usted comience el servicio es cuando Dios le revela algo. Now, granted, he had a lot of knowledge, understanding of the scriptures that Ahora yo entiendo que él tenía bastante conocimiento e información acerca de las escrituras he could draw from, which y eso le ayudó porque él podía tomar información de ahí when he preached the seals. y eso fue lo que Dios también usó para que él pudiese predicar acerca de esos sellos. And that's all fine. This is all, we all have come acquainted with this. Ahora, y eso está bien, todos nosotros en algún momento hemos pasado por algo así, To some extent. hasta cierto punto. But then he came to the place, he was talking about that third seal. He says, Y luego llegó un momento cuando él comenzó a predicar de ese tercer sello y él dijo esto. then he got to find out when he said, you know, that third pull, there was one yesterday, and Y bueno, él comenzó a predicar, mejor dicho, de este tercer jalón y él le dijo a la congregación, ustedes saben, el día de ayer sucedió el primer jalón. yesterday, and there's one today. Now, Y él les dijo, el día de ayer comenzó el primer jalón y el día de hoy va a ser el segundo jalón. he was in the middle of dealing with the seals. Y él se encontraba a la mitad de esos sellos cuando él estaba predicando esos sellos. And when he said that, he says, this is the third pull. Y luego cuando él les dijo eso, él dijo estas palabras, y este va a ser el tercer jalón. And when he said there was the third pull, Y cuando él dijo que habría un tercer jalón, he's not talking about back in 1945. He's él no se estaba refiriendo a que esto iba a suceder allá en 1945, talking about now he's in 1963. sino que él ahora ya se encontraba en el año 1963. And he said, God showed me Y él dijo, Dios me mostró that this third pull que este tercer jalón would be in 3 parts. se llevaría a cabo en 3 partes. That's what he said. Eso fue lo que él dijo. I'll just quote what he says here. Mire, solamente voy a leer aquí lo que él dijo. He says, there's 3 great things that goes with this third pull. Él dijo, y hay 3 grandes cosas que lo acompañan, este tercer jalón. One unfolded yesterday, and the other one yesterday, and the other one today. Una ocurrió hoy o ayer y la otra ocurrió hoy.
And there's one thing I cannot interpret Y queda una cosa que no puedo interpretar, because it's in an unknown language. porque está en un lenguaje desconocido. So therefore, from 63, Entonces, desde el año 1963, when he's nearing completing preaching those 6 seals, cuando él estaba a punto de terminar esa predicación de los 6 sellos, he knew he was in the third pull. él sabía que él ya se encontraba en ese tercer jalón. And the Lord says, in this third pull, Y el Señor le dijo, en este tercer jalón there's 3 great things that goes with it. hay 3 grandes cosas que lo acompañan. Now God said there's 3 great things that goes with it. Ahora, este era Dios diciendo que hay 3 cosas grandes que lo acompañan. And he wanted to see it, but he said it was in an unknown language. Y él quería saber acerca de eso, quería verlo, pero él dijo que eso se encontraba en un lenguaje desconocido, He would know, Brother Branham didn't know what those 3 things would be. porque el hermano Branham no sabía de qué se trataban esas 3 cosas. And I'm sure some probably in the Branham line might have tried to, explore those ideas, but Y yo estoy seguro que alguien del movimiento Branham ha estado tratando de explorar esas ideas y esas cosas. we know from a biblical point of view, these Pero si miramos esto desde un punto de vista bíblico, 3 pull. Now, aquí nos dice acerca de ese tercer jalón. why did God said it would be in threefold manner? ¿Y por qué Dios le dijo esto se va a llevar a cabo en 3 partes o en 3 cosas? Not show his prophet. It's like, ¿Y por qué él diría algo así y luego no se lo mostraría a su profeta? like dangling a carrot before you, isn't it? Es como si alguien estuviese colgando una zanahoria enfrente de usted y usted realmente le gustan las zanahorias. There's a reason behind it. Bueno, hay un motivo por el cual él hizo esto. He's here. Aquí se encontraba el hermano Branham y el hermano apunta a la gráfica. El hermano apunta al año 1963. And he says there's 3 great things that goes with it. Y fíjese lo que dijo el hermano Branham. Él dijo, hay 3 grandes cosas que lo acompañan. And I'm sure he wanted to see that, and also he wanted to see what the 7th seal was. Y yo estoy seguro que él quiso ver de qué se trataba eso y también quiso saber de qué se trataba el 7º sello. But God didn't allow him to see it, Pero Dios no le permitió verlos. because had he seen what those 3 great things and the 7th seal, Porque si él hubiera visto de qué se trataban esas 3 grandes cosas y de qué se trataba el 7º sello, it would have hampered God's ability once the prophet goes off the scene to go. eso hubiese obstaculizado un poco lo que Dios quería hacer en aquel tiempo. Porque una vez que su profeta, cuando él ya no estuviese más en la tierra, Have a work that he wanted to do. Now, how do I? él quería que él simplemente completase un trabajo el cual él le había asignado. I'm trying to find words to express here this morning. Y discúlpeme, estoy tratando de encontrar las palabras correctas para expresar esto en esta mañana. The 3 great things, Entonces esas 3 grandes cosas, to me, it is the 3 watches. para mí esas son las 3 vigilias. Because remember, the third pull is dealing with revelation. Porque recuerden, el tercer jalón tiene que ver con la revelación, Not the gospel part. no con los evangelios. And those that say, well, it's not important, we need to get closer to Jesus. Y todos aquellos que están diciendo, bueno, es importante que nos acerquemos a Jesús, o que la profecía no es importante, simplemente tenemos que acercarnos a Jesús. You sound like a denominational chicken. Ustedes están, cuando dicen eso, suenan como un pollo denominacional, To put it blunt. si lo puedo decir de una manera directa. And so, had God revealed it to Brother Branham, let's say he had shown what those 3 great things are. Entonces, imagínese usted si Dios le hubiese revelado esto al hermano Branham, si él hubiese sabido cuáles eran esas 3 grandes cosas. But he would have probably shown Brother Branham, Brother Jackson is that second pull.
él hubiese mostrado al hermano Branham que el hermano Jackson era ese segundo jalón. And had that been done that way, Ahora, si eso hubiese sucedido de esa manera, everybody in the Branham movement would have moved over and accepted Brother Jackson. cada uno de esos hombres del movimiento Branham se hubieran movido hacia el mensaje del hermano Jackson y lo hubieran aceptado. That's why God didn't want to reveal to Brother Branham what it was, Por eso Dios no quería revelarle al hermano Branham lo que era. but he said it's great. Pero él dijo, es algo grande. It's great in the eyes of God. Eso es algo grande delante de los ojos de Dios. Why God was going to use this for separation. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar esto para hacer una separación. How many came out of the Branham movement ¿Cuántos de ellos salieron del movimiento Branham and came and saw what an apostle done? y entraron y pudieron ver lo que un apóstol estaba haciendo? They misused him, abused him, Ellos lo maltrataron, lo abusaron a ese apóstol, tried to attack his charactership and trataron de atacar su personalidad, su carácter so forth. y todo tipo de cosas. So now as we see those three great things, it was God, Y entonces ahora que podemos ver cuáles son esas tres grandes cosas, sabemos que era Dios. yes, bringing great and marvelous revelation through Sí, Él estaba trayendo una gran, hermosa revelación an apostolic ministry, a través de un ministerio apostólico. but at the same time it would be God's means of separating, using the fan Pero Dios iba a usar eso también para hacer una separación. Él estaba usando ese abanico, ese aventador. because not everything that's in a move that comes, like the days that Brother Brown was on saying, we're in the church, we're going to glory and everything else. Porque no iba a ser como en los días del hermano Branham, cuando todas esas personas se encontraban allí en su iglesia y decían, estamos en el mensaje, vamos a ir a la gloria. A lot of them are carnal, Muchos de esos hombres son carnales. through human understanding. Ellos simplemente aceptaron esa palabra a través de un entendimiento humano. Had they had the Holy Ghost, they would have seen Y si ellos realmente tuviesen el Espíritu Santo, podrían ver the second watch and would have seen que se presentó esa segunda vigilia what an apostle, God wanted to use him. y hubiesen podido ver que Dios estaba queriendo usar a un apóstol. ¿Por qué Dios estaba usando a ese apóstol? And because in the way God wanted to use an apostle, Ahora, de la manera que Dios quiere usar a un apóstol, the Branham movement was so wrapped up in todos aquellos del movimiento Branham estaban tan atados, Brother Branham, tan envueltos con el hermano Branham, that if there was somebody to come after, because he said there was somebody who was going to come after him, porque si alguien quería venir detrás de él, del hermano Branham, porque él dijo que iba a venir alguien detrás de él, they want to see another prophet. lo que ellos estaban esperando era poder ver a otro profeta. Now, what he says, when that person comes, Brother Branham talking about, when that person comes on the scene, Ahora aquí el hermano Branham, escuche lo que él dice también, dice, cuando esta persona venga a la escena, it's not the apostle that's coming on the scene, y no es el apóstol el que está viniendo a la escena, it's the revelation of Jesus Christ coming sino que es la revelación de Jesucristo on the scene, que está viniendo a la escena, and he's doing it in three parts. y él lo está haciendo en tres partes. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Didn't we learn a lot more about what Jesus said when he walked here on earth in those ¿Que acaso no hemos aprendido más y sabido más de las cosas que Jesús habló cuando él caminó sobre la tierra? parables about A través de sus parábolas, the time we live in here? a través de ese tiempo en el que estamos viviendo hoy. How great those things were. ¿Ve usted qué cosas tan grandes fueron esas? Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. So now, knowing how those three great things that's in the third pole, Ahora, el saber, sabiendo de qué se tratan esas tres grandes cosas que son parte de ese tercer jalón, why God had hid it from him ¿por qué Dios escondió eso del hermano Branham? in the sense of not revealing what it was? En el sentido de que él no le reveló de lo que se trataba. If it was a mean of separation from the followers of Branham to the Eso fue un medio de separación de esos seguidores del hermano Branham
coming to the time where Brother Jackson is, hasta que llegase el tiempo donde se presentó el hermano Jackson. as a mean of sifting and separating Ese fue una manera de separar, de cernir lo que no debería de estar ahí. then the third great thing here Entonces la tercera gran cosa in the fivefold ministry, those that are true fivefold ministry, se presentaría aquí entre aquellos que son parte del quíntuple ministerio. Y me refiero al verdadero quíntuple ministerio. that are in the revelation of Jesus Christ, Aquellos que se encuentran en la revelación de Jesucristo, revealing things. donde Él está revelando cosas. It seems like in some circles that, oh, we don't need revelation. There's lots Parece que hay muchos lugares y círculos donde ellos están diciendo, oh, nosotros no necesitamos revelación, of false revelation out there. porque hay muchas falsas revelaciones allá afuera. Granted, there is. Y sí las hay. But do you have the Holy Ghost? Pero ¿usted tiene al Espíritu Santo? If you have the Holy Ghost, you'll know Si usted realmente tiene al Espíritu Santo, entonces usted va a saber what's false and what's true. qué es lo que es falso y qué no lo es. And those that claim they're part of the fivefold ministry and they don't even know where the apostles are, Y todos aquellos que están proclamando ser parte del quíntuple ministerio y ni siquiera saben quiénes son sus apóstoles o dónde están. are too ashamed to say who the apostles are in this hour. ¿Acaso ustedes están avergonzados de decir quiénes son sus apóstoles en esta hora? I know 3 of them. Yo conozco a 3 de ellos. Now it's not braggadocio. I know what God has called me for. It's an apostle. Ahora no es como que yo no sé. Yo sé realmente cuál es mi ministerio, para qué me ha llamado Dios. Ministry. Es un ministerio apostólico. So is Brother Governor. Y también lo es el hermano Govender. And I think in the making, Brother Jason Bright. Y creo que en proceso está el hermano Jason Bright. Now that's just my thoughts. Ahora, esos son simplemente mis pensamientos. But God, why do you put it that way? Because they're Pero Dios, y hermano, ¿por qué usted está hablando de esta manera? bringing something fresh, which is the revealing more of Jesus Christ. Porque Dios ha dado algo fresco. Él nos ha dado algo, esa revelación de quién es realmente Jesucristo. How wonderful that is. ¿Ve qué tan hermoso es eso? Now there's another part Ahora hay otra parte. that in the Branham movement, as well as the followers of Brother Jackson in this hour, Que se encuentran en aquellos del movimiento Branham y también la tienen aquellos seguidores del hermano Jackson. here's what Brother Branham said about it. Y mire usted lo que dijo el hermano Branham acerca de eso. He says, when this person comes on the scene, which is Jesus, Cuando esta persona venga a la escena, la cual se trata de Jesús, but it would be Jesus in dealing in those 3 watches. pero iba a ser Jesús mostrándose en esas 3 vigilias. But if Jesus is revealing himself, Ahora, si Jesús se está revelando a sí mismo, he has to have an outlet to speak it to people that are living on the earth. Él tiene que tener a alguien, el cual Él tiene que usar para hablarle a las personas que viven aquí en la tierra. It's not going to come out of thin air. Eso no va a salir solamente del aire puro. And so he's speaking this way. When this person comes on the scene, which Entonces aquí está el hermano Branham hablando. Él dice, cuando esta persona venga a la escena, is Jesus, remember, el cual es Jesús, he said it'll be so humble. recuerden, Él va a ser tan humilde. And boy, have the movements, or the different movements, has put that in a wrong perspective. ¿Y qué acaso el movimiento o los diferentes movimientos no tomaron eso y lo han puesto en la perspectiva incorrecta? They don't even know what humble is. Ellos ni siquiera saben qué significa ser humilde. They use it to their advantage to
degrade somebody else. Ellos lo usan para su ventaja. Ellos usan eso para hacer de menos a alguien. So we're humble, but they don't say who it is, but there's those there that are not humble. Ellos dicen, nosotros somos humildes, pero bueno, ellos no lo dicen abiertamente, pero lo dan a entender. Y luego dicen, pero aquellos otros hermanos no son humildes. Well, the bride's going to know what humble is when she gets a revelation what humble really means. Bueno, la novia va a saber de qué se trata realmente la humildad cuando ella reciba una revelación acerca de qué es realmente la humildad. And he says here, Y luego el hermano Branham continúa diciendo aquí, it'll be so humble él será tan humilde till all the churches will miss it a long way. hasta que todas las iglesias lo pasen por alto. Are they missing to see how holy he was? ¿Han pasado por alto el reconocer qué tan humilde él era? So the humbleness is in respect of the revealed word. Entonces el ser humilde se trata o va relacionado con la palabra revelada. Not necessarily the characteristic of the individual God is using. Y no está hablando necesariamente de las características que un hombre tendría a quien Dios iba a usar. He says they'll miss it a long way. Él dice, ellos pasarán esto por alto. The church is still under traditions and reformers. Dice, las iglesias se van a encontrar bajo tradiciones y reformas que ellos han establecido. They would never receive a prophet from God. Ellos nunca recibirían a un profeta de parte de Dios. And who would they firmly are against the teaching. It's against their teaching. Y esto iría en contra de sus enseñanzas. And they are against what God is bringing on ground. Y ellos estarán en contra de lo que Dios está trayendo a la tierra. So the humbleness is not the person. Entonces, aquí esta humildad no se trata de la humildad que pueda tener una persona, The humbleness is in the revelation. sino que la humildad se trata de la revelación. And the revelation is so humble and simple. Esa revelación sería tan humilde, tan simple. If we've been following along, it's not hard. Si hemos estado siguiendo esta línea, nos damos cuenta que no es algo difícil. Step upon step, line upon line, Dice, paso tras paso, línea sobre línea, precepto tras precepto. precept upon precept. How wonderful that God has been laid it out. He done ¿Ve qué tan hermoso Dios ha estado construyendo esto? it in the days of Brother Branham. He done it in the days of Brother Jackson. Él ha hecho esto desde el tiempo del hermano Branham y desde el tiempo del hermano Jackson. And he's doing it in this third watch as well. Y él también lo está haciendo en esta tercera vigilia. It's complicated if you stood back and you're in darkness. Esto es algo complicado si usted se ha quedado allá atrás, si ha permanecido en tinieblas, Not knowing what's going on. You sin entender qué es lo que ha estado sucediendo. take the people, followers of Brother Branham. They didn't know what Brother Jackson was talking about. Mire usted a los seguidores del hermano Branham. Ellos ni siquiera sabían de qué estaba hablando el hermano Jackson. And because they set it aside, they don't have nothing to do with it. Y porque ellos hicieron eso a un lado, no querían nada que ver con él, con ese mensaje. Well, after some almost 40 years, Bueno, después de casi 40 años, you are holding back and you're in darkness. usted se ha quedado atrás, ha decidido parar y ahora ha quedado en tinieblas. You can claim holiness as much as you Usted puede proclamar toda la santidad que usted quiera. want. You can claim, oh, we're all going to heaven. Usted puede pararse y proclamar y decir que, oh, nosotros vamos a ir al cielo. We know the revelation, and God O decir, nosotros sabemos cuál es la revelación, has blinded them. pero That's why Dios los ha cegado. he told Brother Branham in that third poll, Por eso él le dijo al hermano Branham que en ese tercer jalón there's three great things about it. iba a haber tres grandes cosas envueltas. That was for the bride to understand, Eso que él dijo fue para que la novia lo entendiese, not the intellectual believer. no para aquellos creyentes intelectuales. They'll never understand it. Ellos nunca lo van a entender. You with me this morning? ¿Están aún conmigo esta mañana? All right, so then he goes on.
Bueno, muy bien. Y luego él continúa diciendo. He says, now he preached a sermon, Be ye humble. Ahora él predicó un sermón que lo tituló Siendo humilde o ser humilde. Yes, there's a time to be humble Sí, hay un tiempo para ser humilde, as an individual. así como en nuestra persona. But don't take that humbleness Pero no tome usted esa humildad as what God wanted to say that when he spoke, let Brother Branham understand. para reemplazar lo que Dios le dio al hermano Branham en cuanto a esa humildad. It would be humbleness in the revelation of the Word of God. Dios le dijo que habría humildad en la revelación de la palabra de Dios. It'll be so humble that the Catholic Church can't even receive it. Esa palabra sería tan humilde que la Iglesia Católica ni aún podría recibir esto, Any denomination o cualquier otra denominación. will never receive it. Nunca lo recibirán. Then I looked up and said, well, okay, Entonces yo cuando leí eso dije, ok, muy bien. that was Brother Branham had said some things about it. Eso fue el hermano Branham el que habló unas cosas acerca de eso. And I said, let's see how God showed Brother Jackson about this. Y luego yo me pregunté y dije, bueno, ¿acaso Dios le mostró algo al hermano Jackson acerca de esto? Thing here, Y about aquí, being humble. y aquí está. Me estoy refiriendo al ser humilde. He says, what was this third pole? Because he's referring to the same thing. Y luego aquí está el hermano Jackson. Él dijo, ¿y de qué se trata este tercer jalón? Él se estaba refiriendo a la misma cosa del hermano Branham. What is that third pole? Él dijo, ¿de qué se trata ese tercer jalón? ¿Qué es? Well, they look at the third pole. Oh, that's just there. No, the third. Entonces muchos de ellos dicen, oh, ese tercer jalón estaba pasando en el tiempo del hermano Branham y ahí se quedó y ya. No, Third pole involves those three great things, which are the three watches which No. we know today. ese tercer jalón envuelve esas tres grandes cosas que son las tres vigilias de las cuales ya conocemos el día de hoy. So he says here, what was that third pole? Y aquí mire lo que dice él. ¿Qué es ese tercer jalón? Was it telling about people being sick and healed and so forth? ¿Acaso se trataba de decirle a las personas por qué estaban enfermas o de sanidad o todo eso? He said, no. Él dijo no. Now, when I'm saying that, I still believe Jesus heals and so forth. Ahora, cuando yo digo estas palabras, yo el día de hoy aún creo que Jesús sana y Él puede conocer los pensamientos del corazón de las personas, todo eso. Yo lo creo. But the emphasis, if Jesus is going to reveal himself, Pero el énfasis ahora es en Jesús mismo revelándose. he's revealing himself in revelatory understanding Él se está revelando a sí mismo con un entendimiento de revelación who he is, not how para mostrarnos quién es Él realmente. he knows how to heal. God, No para mostrarnos que Él sabe cómo sanar a alguien, through Christ does the healing. porque es Dios. Dios a través de Cristo es quien realiza la sanidad. All right? Muy bien. So now he says, it was going to be scripture that brings out revelation. Aquí el hermano dijo esto. Va a ser las escrituras que nos van a traer revelación. What a shame to the different movement. Qué vergüenza para esos diferentes movimientos, They don't like further revelation. los cuales rechazan una revelación nueva. Do you really have the Holy Ghost? ¿Ustedes realmente tienen al Espíritu Santo? Or are you just another denominational believer, although you may be in ¿O ustedes acaso se han convertido en otro creyente denominacional Brother Branham or Brother Jackson's move? que simplemente creen en el movimiento que trajo el hermano Branham o en el movimiento del hermano Jackson? Because sometimes they just follow the man or a preacher. Porque muchas veces ellos simplemente siguen al hombre o al predicador. They're not following the Holy Ghost inside. The Holy Ellos no están siguiendo al Espíritu Santo que está dentro. Ghost is supposed to teach each and every individual Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a mostrar a cada individuo of things to come and de las cosas que habrán de venir what he wants to show that it's of Jesus Christ. y qué cosas son realmente
o qué cosas vienen realmente del Señor Jesucristo. Now he goes on to say, Y luego el hermano Jackson continúa diciendo, this third pole was revelational. este tercer jalón es revelación. This is why the devil can't impersonate it. Por eso es que el diablo no puede copiarlo, o copiarlo. He can't impersonate the divine revelated word of God. Él no puede personificar o copiar la palabra revelada de Dios. That's why some speak against what God has been doing in these three watches, especially Por eso es que hay muchos que están hablando en contra de lo que Dios ha dado en estas 3 vigilias, in this one, o aún en esta tercera vigilia, because they don't understand it. porque ellos no lo pueden entender, And because it is God's word, y porque esta es la palabra de Dios, they can't find no scripture to tear it apart. ellos no pueden encontrar una escritura para hacer que esto se derrumbe. What scriptures, like Brother Branham says, if I'm preaching things that are wrong, ¿Y qué escrituras ellos pueden tomar? Así como dijo el hermano Branham, si yo estoy predicando algo que está equivocado, take this word and tome usted esta misma palabra use it and show me. y úsela y muéstreme en qué estoy mal. And if not, then he says, shut up and keep quiet. Y si no puede usted hacer eso, él les dijo abiertamente, directamente, entonces cállese la boca y quédese callado. Well, sometimes he had to be forceful, but Muchas veces él tuvo que actuar de esa manera, at the time Brother Branham said he loved everybody pero muchas veces también el hermano Branham dijo que él amaba a todos, because in his ministry he wanted to get from the different denominations to pull them in. That porque en su ministerio, era parte de su ministerio el atraer a todas esas personas de las diferentes denominaciones. was God wanting to bring an opportunity Ese era Dios dándoles una oportunidad, for even the different denominations to come in so that aún para aquellas personas, esas diferentes denominaciones, que se arrepintieran y viniesen a su palabra. that was part of his nature, Brother Branham. Eso era parte de su naturaleza del hermano Branham. But in Brother Jackson, Pero en el hermano Jackson, now he goes on to saying these things. él continuó diciendo estas cosas. He says, that's why the devil can't impersonate. It's so simple. Él dijo, por eso el diablo no puede personificar esto, es algo tan simple. They can't mimic it. No pueden copiarlo. If they had to mimic it, they'd have to have a revelation. Si fuesen capaces de copiarlo, entonces necesitarían tener también una revelación. That's why it can't be mimicked. Por eso es que no puede ser copiado. He says the third pull isn't over, he said. Fíjese lo que dijo el hermano Jackson, el tercer jalón aún no ha terminado. And he was in Y él era parte de eso, this third pull. de ese tercer jalón. Three great things that God showed Brother Branham. ¿Qué cosas? Esas 3 grandes cosas que él le mostró al hermano Branham. That it would be involved in this third pull. Él le dijo, tú aún estás dentro o envuelto en ese tercer jalón. He says, what was the third pull? Y luego el hermano Jackson continúa diciendo, ¿qué es ese tercer jalón? ¿Qué fue? Then he's probably looking at those characters that came from the Branham line. Y luego él se enfoca en esos personajes que salieron de la línea del hermano Branham, That was always putting tracks and saying things about him behind his que siempre estaban tratando de ponerle trampas o decían cosas a sus espaldas. scenes. Most of the time, where they do their damage is not on the pulpit. Muchas veces ese daño no se lleva a cabo desde un púlpito, Oh, they're so holy. porque ellos siempre tienen una actitud de, nosotros somos tan santos, So wonderful. o ellos decían, perdón, el hermano es tan santo, es tan hermoso. I love Jesus. Ellos vienen y dicen, nosotros también amamos a I'm Jesús getting closer to Jesus. y nosotros estamos tratando de acercarnos a Jesús. And after the service over, as they talk to others, Y luego cuando ese servicio termina y están hablando con otras personas, you know that rascal, that blackbird. ellos dicen, tú sabes, escuchaste las cosas que dijo ese pájaro negro, ese bribón. They talk against his characteristics. Ellos comienzan a hablar en contra de sus características, de su carácter. They done it in the days of Brother Jackson. Ellos lo hicieron en los días del hermano Jackson.
And those followers of Brother Jackson are doing the same thing today. Y aún esos seguidores del hermano Jackson están cometiendo las mismas cosas el día de hoy. There's coming a day of reckoning. Hay un día de ajuste de cuentas que se aproxima. Things are going to have to be straightened out. Y las cosas van a tener que ser aclaradas. So he says, what are you looking for humbleness? Y luego él les dice, ¿qué están buscando ustedes? ¿Por qué están buscando humildad? Somebody that doesn't know anything? ¿Alguien se encuentra ahí que no sabe nada al respecto? And the reason they challenge humbleness, Ahora, el motivo por el cual ellos vienen y retan esa humildad, because the word cuts them, porque la palabra viene y los corta, and instead of yielding to the revelated word of God, y en lugar de arrodillarse y ceder a la palabra revelada de Dios, they yell out, not yell out, but ellos gritan en contra, bueno, no gritan, they go up against it, and then they want to use something to defend. ellos van y se paran en contra de esa revelación y luego quieren usar algo para defender su postura, Their position where they're at in time concerning claiming to be in the body of Christ. y tratan de proclamar que ellos se encuentran dentro del cuerpo de Cristo. If you're in the body of Christ, you don't do those things there. Si usted se encontrase realmente en el cuerpo de Cristo, usted no estaría haciendo esas cosas. So humbleness says it's not somebody that don't know anything. Entonces la humildad no se trata de una persona que no sabe nada al respecto. If somebody that don't know anything, I mean, if the third pull is revelatory, Ahora, si ahí hay una persona que no sabe nada al respecto y este tercer jalón es algo relacionado con la revelación, then it ain't going to be just some ordinary pastor here and there that's preaching a lovely entonces no se trata de que ahí va a haber un pastor muy amoroso que no sabe nada de esta palabra revelada salvational message, a holy y que va a estar predicando un mensaje de amor y de salvación. message, how close we can get to Jesus. Y él va a estar predicando de qué manera podemos acercarnos más a Jesús. That's not where it's at. Eso, ahí no se encuentra ese tercer jalón. Keep preaching and doing those things, and you'll have the same result as the Catholic Church. Usted continúe hablando y predicando de esas mismas cosas y usted va a obtener el mismo resultado que la Iglesia Católica. You'll start to go to sleep. Usted va a comenzar a adormecerse. People are no longer have any hunger. Va a haber personas que ya no tienen nada de hambre. Oh, you might get an exciting message one time and they get all excited and flurried up. O quizás algún día alguien se levante allí y predique un mensaje que los emocione a todos y las personas anden ahí todas emocionadas. I seen that in the Pentecostal church there. Pero yo también he visto eso en la iglesia pentecostal. I remember one time when I was traveling and I went to see Brother Larry Dyer was in. Yo recuerdo una vez que estaba viajando y fui a ver al hermano Larry That's Rocky, and he had went back to the UPC church. y él había regresado a esa iglesia unitaria. Oh my, they had a convention and they were on fire and Oh Dios, ellos tenían una convención y estaban ardiendo en fuego y they were this one here was trotting back and forth había una persona que estaba yendo de un lado hacia otro through the platform. a través de la plataforma. You thought that the Holy Ghost fire was falling on everything. Y usted pensaría que el fuego del Espíritu Santo estaba cayendo sobre todos ahí. Not one bit of revelation. ¿Y qué fue lo que dieron ellos de revelación? Lo que hablaron de revelación, ni siquiera un poquito. The hour. Nada de revelación para esa hora. That type of demonstration doesn't mean you have the Holy Ghost. Ese tipo de demostración no significa que usted tiene el Espíritu Santo. The Holy Ghost will bear witness to His Word. El Espíritu Santo es testigo de su palabra. All right. Muy bien. So he says, you want somebody that don't know anything, yet get God. Él les dice, entonces ustedes quieren a alguien que no sabe nada. God can take him and show him something Sí, Dios puede tomar a esa persona y mostrarle algo that comes out and you see the truth of it. que puede salir de allí y usted entonces puede ver la verdad. So that's where the difference is. Ve, ahí esa es la diferencia. And here's what he said in his day. Y mire lo que él dijo en su día.
I could hear the hypocrites out there. Puedo escuchar claramente a todos esos hipócritas allá afuera. It's Brother Jackson speaking. Este es el hermano Jackson hablando. Oh, Brother Jackson is just building up something. Why? Oh, el hermano Jackson simplemente quiere hacer algo para sí mismo. Because they didn't like the revelation. Porque ellos estaban hablando así, porque no les gustó la revelación. Because God was using him. Porque Dios lo estaba usando a él y no a ellos. I mean, Brother Jackson had no choice but to preach what God was showing him. Y el hermano Jackson no tuvo opción, él simplemente tenía que predicar lo que Dios le estaba mostrando. And that offended some, Y eso vino y ofendió a algunas personas. and they were upset about it. Y ellos se molestaron en cuanto a eso. And so they say, oh, he's a hypocrite. Y ellos comenzaron a hablar a sus espaldas y dijeron, él es un hipócrita. He's just trying to build himself something. Él simplemente está tratando de hacerse un nombre para sí mismo. Didn't we hear that something about coming here too? ¿Que acaso no hemos escuchado la misma cosa en este lugar? Now, to those that said that, you got some repenting to do. Ahora, para todos ustedes que dijeron esas palabras, más vale que se arrepientan. This is the hour. Esta es la hora. We're late. Ya es muy tarde. Israel is about ready to go in that miraculous war. Israel está a punto de entrar en esa guerra milagrosa. By the chatters taking place Por todas esas charlas que yo he escuchado and by the military expert, y por todos esos expertos militares que han dado su opinión. they're saying between a year and a half, Ellos ya dijeron, dentro de un año o un año y medio, Israel will have to strike. Israel va a tener que atacar. Well, we know, yes, Israel is going to strike, Y sí, ya sabemos que Israel va a tener que atacar. but when it does happen, Pero cuando eso suceda, not just Israel is going to strike, no solamente se trata de que Israel va a tener que atacar, the God of heaven with the angelic army sino que el Dios de los cielos con todo su ejército angelical, is going to be involved in this. Él va a estar envuelto en esa guerra. Boy, that's going to be something. Oh, eso va a ser algo grande. And like I said before, Y como yo les dije anteriormente, if that ever starts, and cuando esa guerra comience, it happens on a Sunday, I'll be watching the TV or y si comienza en un día domingo, yo voy a estar ahí mirando la televisión, I'll have it up on the screen here. o quizás lo ponga aquí en la pantalla, The other. ya sea de una manera o de otra. Because that will be, we'll be looking at the fulfillment of the word that's been given. Porque cuando eso suceda, vamos a ver el cumplimiento de esa palabra que se nos dio. By the Lord Jesus Christ for what is in this hour. Se nos dio a través del Señor Jesucristo, algo que va a suceder en este tiempo. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Because he refers back to Brother Branham. He says in his book, he says, Y luego el hermano Jackson habla del hermano Branham, de lo que él dijo en su libro. the third pull would be so simple. Él dijo, ese tercer jalón va a ser algo tan simple. Well, back then it started with a big bang because God had to get the attention first when he revealed those 6 seals. Y esto comenzó en aquel tiempo con esa gran manifestación que Dios trajo, cuando Él comenzó a revelar esos 6 sellos. It was a big bang among those that were hungry. Era una gran manifestación para aquellos que tenían hambre. Did it cause a big bang in the Methodist Church? ¿Acaso eso causó un gran sacudimiento en la iglesia metodista Pentecostal Church? o en la iglesia pentecostal? It caused them to be mad and angry. No, eso causó que ellos se molestaran, se enojaran con Él. They turned the other way Ellos voltearon sus caras en contra de Él. doing those things. And I know the Lord had showed Brother Branham, he says, concerning when he's seen at the end of Y yo sé que el hermano, Dios le mostró unas cosas al hermano Branham, lo que él vio al final. near the end of his life where there was only a few places where he could go. Usted sabe, al final de su vida, de su ministerio, él simplemente tenía unos cuantos lugares donde podía ir a predicar. I mean, here he had thousands and thousands of crowd in different places. Now he Aquí él había ido a cientos de miles de lugares. ends up with only 2 or 3 places that he can go preach the word. Y mire cómo él terminó, solamente 2 o 3 lugares donde él podía ir a predicar. A prophet. Un profeta de Dios.
What's wrong with the picture? ¿Ve? ¿Qué estaba mal en esa fotografía? God is sifting. Dios estaba cirniendo, separando. And sometimes we look, well, maybe our group, we're small, and yeah, it's going to be a minority. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, hermano, nuestro grupo es más pequeño y creemos que ya es la última hora. When I was talking last night to some people that we sort of happened to get on the subject. Yo estaba hablando con algunas personas anoche, de alguna manera comenzamos a hablar de este tema. They say, well, it's not fair what God's doing. Y ellos me decían, bueno, realmente no es justo lo que Dios está haciendo. Well, I says, look what happened in Genesis. Y yo le dije, bueno, mire lo que sucedió en Génesis. From Adam to Noah, Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noé, you had about 1,200 years. ahí pasaron como 1200 años. In 1,200 years, it was 750,000 minimum. En 1200 años allí existía un promedio más o menos de personas de 750,000 en toda la Tierra, To a maximum of 4 billion. hasta un máximo de 4 billones de personas. And when I said to them, well, how many did God save out of those Y cuando yo les hice la pregunta, ¿cuántos de esas personas Dios salvó? bunch of people? There's a lot of good people. Porque allí había un montón de personas buenas. Some of them are corrupt and evil. Sí, muchas de ellas eran corruptas y malvadas. I says only 8 went into the ark. Pero yo le dije, mire, solamente 8 personas entraron a esa arca. How many is that? Is that a few? Yes. Well, ¿Y qué cantidad es esa? ¿Es una cantidad muy pequeña? Sí, sí lo es. they had to shake their head and bow that it was. Ellos simplemente tuvieron que agachar su cabeza y reconocer que sí fue una cantidad muy pequeña. I said, what about when Moses brought the children of Israel out of Egypt? Y yo también les hice la pregunta, ¿qué acerca de Moisés cuando él sacó a su pueblo de ahí de Egipto? They were 2 million strong. Dice la Biblia que había 2 millones de hombres fuertes. And only 2 of the originals went into the promised land. Y solamente 2 del pueblo original pudieron entrar a esa tierra prometida. All the others died off. Todos los demás murieron. God separated again. Ahí Dios hizo otra separación. And if God is saying here at the end time there's going to be a remnant, Y si Dios ha dicho que en este tiempo final iba a haber un pequeño remanente, and even in this bride at the end time, aún esta novia al final, how many truly are hungering ¿cuántos realmente tienen hambre for divine truth that Jesus de recibir una verdad revelada? is revealing in the hour and the day we live now? Porque es Jesús quien está dando esa revelación para este día, para esta hora en la que estamos viviendo hoy. Only those that would have the Holy Ghost. Solamente aquellos que tengan al Espíritu Santo. But I don't mean to put it that way, but Ahora, yo no quiero ponerlo a hablar así, de esta manera a veces. if God sifted Pero si es Dios quien está cirniendo, separando, in that first watch si Él lo hizo en esa primera vigilia, of the Branham movement, allá con aquellos del movimiento Branham, then he moved on to the second one, y luego Él se movió hacia esa segunda vigilia, watch through Brother Jackson. y lo hizo a través del hermano Jackson, And out of those that are following Brother Jackson, y de ahí de esos seguidores del hermano Jackson, there's been a lot of sifting out of that group as well. también de ese grupo ha habido una separación, There'll probably be some sifting even in this third watch. y aún en esta tercera vigilia va a haber una separación también. Some are just because, well, they hear it's interesting Aquí hay muchos que simplemente escuchan porque es algo interesante, and they just carry on. y ellos continúan como si nada. Their life don't reflect Sus vidas no están reflejando the sincerity of walking with God. la sinceridad que deben de tener al caminar con Dios. They don't see the sincerity that we're near that miracle war. Ellos no pueden ver la sinceridad con la que nos estamos aproximando a esa guerra milagrosa. And when that happens, they'll get all going back and forth. And Y cuando eso suceda, usted va a ver, ellos van a estar yendo de aquí para allá, de un lado a otro. I'd have to say maybe you're a bit late.
yo les voy a tener que decir, ya es un poco tarde para ustedes. Because the learning is not just learning the revelation, Porque el aprender no solamente se trata de aprender la revelación, it's learning how to function as a body as well. sino que se trata de aprender cómo funcionar como un cuerpo de Cristo. By staying at home, you ain't going to learn it. Al quedarse usted en casa, usted no va a aprender. You're doing a disservice to your brothers and sisters. Usted está haciéndole un mal a sus hermanos y hermanas. Well, it's one thing for that, but then God is looking at the whole thing. Bueno, es una cosa el hablar de eso, pero es Dios quien está viendo toda la situación. So if there's been sifting in all three in the first two watches, Entonces, si ha habido una separación en todas esas 3 vigilias, there's going to be sifting even in this message here, también en este mensaje tiene que haber una separación, in the fivefold ministry. aún en el quíntuple ministerio. Ooh, I thought it was just the other twos. Oh, hermano, yo pensaba que eso solamente sucedió en las otras 2 vigilias, The second watch and the first watch. la primera y la segunda. No, No, because if tares, see, Satan likes to plant tares among where the bride is at. recuerde, a Satanás le gusta ir a plantar esa cizaña donde se encuentra la novia. But the final separation of the for the bride of relieving the tares, Pero la separación final entre la cizaña y el trigo, that final separation takes place esa separación final se lleva a cabo when that seventh seal is broke. cuando ese 7º sello es roto. When that seventh seal is broke, Cuando ese 7º sello es roto, that angel comes. ese ángel viene, Luke chapter 19 and Lucas 19 Luke chapter 12, I didn't put it there, but y Lucas 12, y sé que no lo puse aquí. those are the things Jesus spoke a long, long time ago. Esas son las cosas que Jesús habló hace mucho tiempo atrás. Only in this third watch has this now been energized by the Spirit of God to bring. Y solamente en esta tercera vigilia esas palabras han sido hechas vivas a través de la palabra de Dios, Bring it to the eyes to see what's going on. para que Dios nos lo mostrara y nos pudiéramos dar cuenta de lo que estaba sucediendo. And when I read in Luke chapter 19, Ahora, cuando yo leo allí en Lucas 19, there's two major parts to it. bueno, hay 2 partes principales en cuanto a esto. In Luke chapter 19, verse 13, he talks En Lucas 19, versículo 13 nos dice, about one went into a far country to receive a kingdom. That's dice de un hombre que fue a un país lejano a recibir su reino. Eso se trata de Jesucristo, eso está hablando de Jesucristo. Jesus. That started from 33, he went. Eso comenzó desde el año 33 después de Cristo, cuando él se fue. But then he came and he delivered pounds. Pero luego dice que él regresó y entregó minas. He didn't come physically, Él no vino físicamente, he came to deliver in revelatory wise. él vino de una manera de revelación. That's your 3 watches. Esas son las 3 vigilias. But then in verse 15 now, Pero luego en el versículo 15 dice, it says, then when he was actually returned. Now, dice que cuando ya hubo regresado él, he's not saying he's returning with giving a message. ahí no nos dice que él regresó dando un mensaje, When he's actually returned, he says, bring the servants to me. sino que cuando él regresa en esa escritura en particular, dice, tráiganme esos siervos, Here. tráiganlos He aquí. didn't say, well, can you get some servants? Él no dijo, ¿podrían traerme algunos siervos? Who are these servants? ¿Y quiénes son estos siervos? It's the bride that came in when the seventh seal was being broken. Esa es la novia que vino cuando ese 7º sello estaba siendo abierto. And when he brings them, he asks them, have you had an increase? Y cuando ellos son traídos, les hace la pregunta, ¿has obtenido tú un incremento? And the first one said, well, I have had increased 10. Y el primero le dice, yo he incrementado 10. I said, you'll be ruler over 10 cities. Y él le dice, bueno, tú serás gobernador o gobernante sobre 3 ciudades. In other words, he had an increase. En otras palabras, sí, ese hombre tuvo un incremento, And that increase is not ese siervo. judging that servant's salvation.
Ahora, ese incremento no estaba juzgando la salvación de ese hombre, de ese siervo. It's judging his reward. Lo que estaba juzgando era su galardón. Then, of course, there's the one that had 5 and so forth. Y luego hay otros, está el que tuvo 5 y otros así más. But then, in the same context as the angel here, if he's going to be judging Pero de la misma manera, así como ese ángel va a estar juzgando living bride a esa novia que está viva, for their increase, y la va a estar juzgando para darle de acorde a su incremento. and the increase is not in holiness, Y el incremento no está siendo juzgado en santidad. ¿Cuánta santidad usted aumentó? the increase is in the revelation of Jesus Christ, El incremento es basado en la revelación de Jesucristo, which he's been revealing himself in these 3 watch. a través del cual Él se ha estado revelando en estas 3 vigilias. Have you increased in the knowledge that he is now bringing on the earth, ¿Usted acaso ha incrementado en el conocimiento que Él ha traído aquí a la tierra? he's been bringing in that first watch, the second watch, and we're in that third one. El cual Él ha traído en esa primera vigilia, en esa segunda y ahora en esta tercera en la que estamos hoy. And those that are walking in the revelation of the hour. Y aquellos que han estado caminando en la revelación para esta hora. Now, the revelation of the hour is where the anointing is at. Ahora, la revelación para esta hora se encuentra donde está la unción. That's where the fire, that's where the Allí se encuentra ese fuego. enthusiasm Ahí se encuentra ese entusiasmo that the Holy Ghost deals in the believer. que el Espíritu Santo trae al creyente. But if I'm just preaching the letter of the word, Pero si yo simplemente estoy predicando la letra muerta de la palabra, yeah, it's nice to know some things. sí, es bueno saber, escuchar algunas cosas a veces. But God has moved on from there. Pero Dios ya se ha movido de ahí. Just like the children of Israel when they came out of Egypt. Así como ese pueblo de Israel cuando salió de Egipto. They couldn't stay back 2-3 days or a month behind. Ellos no podían quedarse atrás 2-3 días o hasta un mes sin avanzar. The manna was there fresh every day. El maná estaba siendo dado fresco cada día. There's been fresh manna. El Señor aún en este día ha estado dando maná fresco. In all these 3 watches. Él lo ha dado a través de estas 3 vigilias. Especially, I thank God for the fresh manna that was in the days of Brother Branham. Y yo le doy gracias a Dios por ese maná fresco que Él dio durante el tiempo del hermano Branham And Brother Jackson. y durante el tiempo del hermano Jackson. But God did not stop there. Pero Dios no paró ahí. It seems like now there seems to be an idea, we're waiting for the fivefold ministry to get together. Y pareciese como que existe una idea que anda rondando por ahí. Muchos dicen, estamos esperando a que el quíntuple ministerio se junte. Yes, that's true. Sí, eso es verdad. But it's only going to come together by revelation Pero eso solamente va a venir a través de revelación. of God using somebody to preach a message. Darse cuenta que Dios está usando a alguien para predicar un mensaje. Now, it's not the man, but with the revelation of Jesus Christ will come Y recuerde, no se trata del hombre, esta es la revelación de Jesucristo, as an attraction and will bring a people together, la cual causa una atracción y eso hace que las personas se junten. and you'll have a fivefold ministry Y entonces ahí usted va a tener un quíntuple ministerio, like it was in the Ephesian church, así como lo fue en ese tiempo de la edad de Éfeso, de esa iglesia de Éfeso, the first church age, esa primera edad de la iglesia. here on the ground. Así va a suceder aquí en la tierra. Well, you want more? Bueno, ¿quieren más? ¿Un poco más? Los hermanos dicen amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now, I think I'll go to
John chapter 6. Bueno, vayamos para allá a Juan capítulo 6. Now we're looking at working for the Lord. Ahora hemos estado hablando de trabajar para el Señor. If you've been working in the days of Luther, Si usted hubiese trabajado durante los días de Lutero Wesley, o de Wesley, that's concerning the charactership. eso se trataba de trabajar en sus características de usted. Faith, like we spoken a few months ago, Ahora la fe, como ya hemos hablado de esto unos meses atrás, faith is a fresh revelation to you. la fe es una revelación fresca para usted. Faith is not because I read something in God's word and I accept it. La fe no se trata de leer algo en la palabra de Dios y decir, oh, lo acepto. That's human accepting, and it's not the Eso es una fe humana. Holy Ghost really feeling. Y eso no trae realmente un sentir del Espíritu Santo. But true faith Pero la verdadera fe is what God gives you fresh for you. es lo que Dios le da a usted fresco, solamente para usted. Just like He gave it to Noah, Así como Él le dio una revelación a Noé, like He gave it to Moses, así como Él se lo dio a like He Moisés, gave it to Abraham. como Él se la dio a Abraham. It was fresh, it was burning in their bosom. Era algo fresco, algo que ardía en sus corazones, en su regazo. When I talk about things like that, what would it have been like if Ahora, cuando yo digo cosas así, imagínese usted, ¿qué hubiera sucedido Noah would says, well, they left a clay tablet here, si Él hubiera dicho, oh, bueno, alguien dejó aquí una tableta de barro, and they said, tabletas como las que se le dieron a Moisés allá en el monte Sinaí? I should build an ark. Y luego Él dijo, oh, esta tableta dice aquí que debo de construir un arca. That would have not done the job. Eso no hubiera sido suficiente para convencerlo a Él. That would have been just a letter of the word. Eso simplemente hubiese sido una letra muerta de la palabra. But God spoke, Pero por causa de lo que Dios le habló a Él, there's something inside that. hubo algo dentro de Él. Now, the Holy Ghost was not inside of them, it was upon them. Ahora ya sabemos que el Espíritu Santo en aquel tiempo no se encontraba dentro de ellos, estaba por encima de ellos, But it has the same working in one sense. pero causaba el mismo efecto, la misma obra hasta cierto punto que lo hace hoy. And so, therefore, it caused Noah to take that long time to build an ark. You had to have something. ¿Ve? Y eso fue lo que le dio el ánimo a Noé para seguir construyendo esa arca por tanto tiempo. Tuvo que haber algo dentro de él que causó ese efecto. A burning in your bosom to do it. Tuvo que haber un fuego ardiendo allí en su corazón. And especially when they had never rained before. Especialmente cuando nunca antes en la historia había llovido. When the people were calling you crazy. Cuando había personas alrededor suyo que le decían que usted estaba loco. That must have been quite something. Eso debió de haber sido una gran escena. All right, now here's what I'm getting at here. Bueno, a lo que iba a leer aquí. Jesus says, labor not for the meat that perishes. Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece. Now, you can look at it could be the food, Ahora usted puede verlo de una manera natural y decir que esto se trata de comida, but the meat of the letter of the word. pero también esto se trata de la letra muerta de la palabra. The tables are full of vomit, Podemos aplicar aquí esas mesas llenas de vómito. and vomit means something that's perishing. Ahora el vómito sabemos que es algo que está pereciendo, que se ha echado a perder. But for the meat which endures unto everlasting life. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. And the Son of Man will give it unto you, for him has the Father, God the Father sealed. La cual el Hijo de Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En inglés dice porque a éste selló Dios el Padre.
And they said unto him, What shall we do that we might work the works of God? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Now, if you want to get closer to Jesus like you claim, Ahora, si usted quiere acercarse realmente a Jesús como usted proclama, that's those that are putting that, going out in that area, todos aquellos que se han hecho a esa área, que se enfocan en eso, here's the key. mire, aquí está la llave para que ustedes entiendan. This is the work of God, Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, that you believe on him who he sent. que creáis en el que Él ha enviado. And then I could hear some reply, oh, I believe that Jesus was sent. Y hay muchos, puedo escuchar a alguien diciendo, oh, yo creo en lo que Jesús dijo. You denominational chicken. Oh, usted pollo denominacional, gallina denominacional. It's believing on the fresh word in your day Esto se está refiriendo a creer la palabra revelada fresca para nuestro día, what he has sent. las cosas que Él ha enviado. You're not living in a first watch, you're not living in a second, you're living in this third watch right now. Usted no está viviendo en la segunda vigilia o en la primera, ahora usted está viviendo en esta tercera vigilia. And they said unto him, What sign showest thou that thou mayst see and believe thee that thou does the work? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Now he's given them another parable. Y aquí Él les da otra parábola. Your fathers ate manna in the desert, right? Nuestros padres comieron maná en el desierto, As is written. como está escrito. And he gave you bread from heaven to eat. Pan del cielo les dio a comer. And Jesus said, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. What is the true bread that comes from heaven? ¿Cuál es ese verdadero pan que vino del cielo? It's the fresh word, Es la palabra fresca, not the letter of the word. no la letra de la palabra. Because of all the denominations and the different religions that are here at the end time, Porque todas esas denominaciones y religiones que existen hoy en este último tiempo, they just have the letter of the word. ellos simplemente tienen la letra de la palabra They do not have the fresh word of God y no tienen la palabra fresca de Dios concerning to doing the work. Now, para realizar la obra que Él les pidió. Okay. Ahora, In verse 28, yeah. en el versículo 28, Then they said unto him, What shall we do that we might work the works of God? entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? That's the question in this hour. Esa es la pregunta que muchos se hacen en esta hora. Is it salvational grace? ¿Acaso esto se refiere a la gracia salvadora? What is the purpose in God in this hour? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en esta hora? Jesus is revealing himself. Jesús se está revelando a sí mismo. That's what the Father is trying to work in the bride. Esa es la obra que Dios está tratando de realizar en la novia. Oh, praise God. Bueno, gloria a Dios. It's revelation. Does that Es revelación. I mean, oh, we just concerned with the revelation alone? No, we got ¿Y acaso usted está diciendo que solamente tenemos que enfocarnos en la revelación? No, to live the life. tenemos que vivir una vida correcta. But without walking where Jesus is at right now, Pero si no estamos caminando donde Jesús se encuentra el día de hoy, you have no life. entonces no, su vida no le sirve de nada. All you have is the letter of the word. Lo único que usted tiene en ese momento es simplemente la letra de la palabra. The letter kills, doesn't it? La palabra de Dios dice que la letra mata, But the true word that's on fire, that's life. pero esa palabra que está ardiendo en fuego, eso es vida.
We're talking about a living God. Nosotros estamos hablando de un Dios vivo. When it comes about the letter of the word, that's not a living God. Cuando se trata de alguien predicando la letra de la palabra, ahí no se encuentra un Dios vivo. That's a historical God that has done something. Ellos simplemente están hablando de un Dios histórico. Ellos están recordando lo que Él hizo anteriormente. Yes, God has done things in the past concerning certain part of His word. Y sí, Dios ha hecho ciertas cosas en cuanto a su palabra en el pasado. But when we're talking about a living God, it's now. Pero cuando hablamos de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios de hoy, In the now. en el ahora. There are people that likes to live in the past. Sí, hay personas que les gusta vivir en el pasado. They want to find their comfortable lazy chair and just rock Ellos quieren encontrar esa silla reclinable y sentarse a gustamente ahí up the thing and y comenzar a reclinarse. everything's going fine. Don't disturb me. Muchos de ellos dicen, todo está bien, no me molesten, I don't have to do much. I yo no tengo que hacer mucho, just going to float along. solamente voy a quedarme aquí And one day I'll end up going to heaven. y algún día yo voy a terminar allá en el cielo. Well, it don't work that way. Bueno, no funciona de esa manera. Now, in verse 29, Ahora en el versículo 29, it says, Jesus said, answering, this is the work of God, that you believe on Him whom He sent. respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Does that mean we just believe on Him that He sent Him when He walked here on earth in 33 AD? Esto significa que solamente creímos en Él cuando Dios lo envió y Él caminó sobre la tierra en el año 33 después, en el año 33 y después de Cristo. Has not in this hour of the revelation of Jesus Christ been revealing a whole lot of things? ¿Que acaso en esta hora de la revelación de Jesucristo Él no tampoco ha venido a revelar cosas? And here's a statement that something Brother Jackson said too. Ahora aquí hay voy a leer una declaración que hizo el hermano Jackson. I don't mean to quote him all the time, but Y yo no quiero estarlo repitiendo todo el tiempo, no es mi intención, they won't listen to me, but they'll probably listen to some of the statement he said. porque hay muchos que quizás no me escuchen a mí, pero tengo la esperanza de que quizás sí lo escuchen al hermano si él lo dijo. He says, and Jesus said in answer to them, this is the work of God, that you believe on Him whom He sent. El hermano lee una vez más la escritura del versículo 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Now he says, the Muslim, Y luego el hermano Jackson dice, los musulmanes, the Buddhists, los budistas, the denominations, todas esas denominaciones, the Branham movement. los del movimiento Branham. Now he could have said the Jackson movement. Ahora él pudo haber dicho también los del movimiento Jackson. All claim holiness. Todos ellos proclaman la santidad. And he said, that's a false holiness. Y luego él les dice, esa es una santidad falsa. Because the reason he says that's a false holiness, Y el motivo por el cual dijo que esa era una santidad falsa, because they reject the fresh word of the day. porque ellos estaban rechazando la palabra fresca para su día. They're just using the scriptures to present a certain holiness. Ellos estaban usando las escrituras para presentar cierta santidad. It looks good through the eyes of God. Oh, I'm getting closer to the Lord. Ellos pensaban que delante de los ojos de Dios ellos se estaban acercando más a Dios. Oh, we got to get moving. Oh, nosotros tenemos que continuar, que avanzar. It's one thing, yes, to speak to the people to get to the move. Sí, es una cosa el hablarle a las personas para que ellos avancen, But just trying to encourage and to ramp up something for people to move. pero simplemente el tratar de dar ánimos o el tratar de emocionar, de hacer que una palabra suene emocionante para que la gente se emocione, They're dead. eso es algo de muerte, están muertos, They're not alive. no están vivos. But when a fresh revelation comes, Pero cuando una revelación fresca viene, you don't have to edge them at all. usted no tiene que andarlos empujando para nada. They want more. Las personas simplemente quieren más. Ain't that wonderful? ¿Que acaso eso no es algo hermoso?
That's how it works. Así es como funciona la cosa, Because it's a living word. porque esta es una palabra viva. Now, in speaking about when we're looking at the life of Jesus, Ahora, hablando de la vida de Jesús, did Jesus ever had to apologize for anything? ¿acaso Jesús fue y se disculpó por alguna cosa que él hizo? You Pharisees, Ustedes, fariseos, you are of your father the devil. ustedes son de su padre el diablo. Now, wait a minute, Jesus, you're not humble. Oh, espera un momento, Jesús, tú no estás siendo humilde. Because the Pharisee says, well, you're hitting us and we can't accept. They didn't see Jesus being humble. Ve, los fariseos decían, oh, un momento, tú nos estás atacando, tú no eres humilde. Esos fariseos no podían ver a Jesús como una persona humilde. I mean, if there's anyone that was humble, it was Jesus. But sometimes Para usted y para mí, nosotros sabemos que Jesús fue humilde, he has to speak the word that the Father gives him, pero él tenía que hablar esa palabra que el Padre le daba a él, that it is stern. que es una palabra firme, dura. He couldn't say, well, you Pharisees are doing a lot of washing the place and whatnot and have all these customs. Él no podía pararse allí y decir, bueno, ustedes fariseos que han estado siguiendo todas estas costumbres de lavarse las manos y de hacer esto o aquello. You were wonderful guys, you know. Ustedes son unas personas muy hermosas. You could be an example of holiness. ¿Saben qué? Creo que ustedes podrían ser el mejor ejemplo de la santidad. But he says, because you reject my word, No, él les dijo, por cuanto ustedes rechazan mis palabras, all the holiness that you're doing todas esas santidades que ustedes hacen, is for naught. no les sirve de nada, Because what's hanging over your head is the sin of unbelief. porque sobre sus cabezas está el pecado de incredulidad. Yes, it was Jesus speaking directly in that hour. Sí, ese era Jesús hablándoles directamente en aquella hora. And that's what the danger is in these three watches. Y ese es el peligro que siempre ha existido en estas tres vigilias. The same Jesus that's revealing himself Ese mismo Jesús que se ha estado revelando a sí mismo. he could say, if he came physically or appear, Él podría decir, si él apareciese aquí físicamente, he'd say the same things as those ones that they're claiming a lot of holiness. él le diría la misma cosa a todo ese grupo de personas que están proclamando tener esa santidad. That's fine that you want to live fine. Está bien que quieran vivir de la manera correcta. And it's good at admonition in that way. Y está bien el ser amonestados en ese aspecto. But because you missed the important part, you're rejecting the word for your hour. Pero porque ustedes han pasado por alto lo más importante, que es recibir la palabra revelada para esta hora, The sin of unbelief hangs over you. el pecado de incredulidad está sobre ustedes. And there's no remedy for the sin of unbelief. Y no hay remedio alguno para el pecado de incredulidad. There's not an imitator. No hay nada que lo pueda imitar. Well, you say, well, we believe the word. The devil believes too. Quizás alguien diga, pero nosotros creemos la palabra. Bueno, el diablo también la cree. That's why he puts a lot of his tares in among the believers. Por eso es que él siempre va y pone a toda su cizaña entre los creyentes. And the tares believe like Satan does. Y la cizaña cree de la misma manera que Satanás lo hace. But the true bride knows the difference. Pero la verdadera novia sabe cuál es la diferencia. Tares can't bring out a true revelation. They can La cizaña no puede traer una revelación verdadera. only bring something false. Ellos solamente pueden traer algo falso. And when they do bring something false, then the word of God exposes it. Y cuando ellos traen algo falso, entonces la palabra de Dios viene y los expone. But the other round, the tares can't expose what the true word is. Pero si volteamos las cosas, la cizaña no puede exponer, no puede darse cuenta de lo que es la verdad. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios.
There was a message Brother Jackson was preaching concerning filling the tub. Hubo un mensaje que predicó el hermano Jackson, lo tituló o habló acerca de llenar la tina. External holiness is in vain. Él dijo, la santidad externa es en vano. I don't care how religious you try to present it. No me importa de qué manera tan religiosa usted quiera presentar eso. If you have genuine holiness, Si usted realmente tiene una santidad genuina, you don't have to say anything. The revelated fresh word will cause you to be and walk usted no tiene que pararse y decir nada al respecto. Esa palabra revelada de Dios fresca para este día va a causar un efecto en usted in the will of God. que lo va a hacer cumplir la voluntad de Dios. He says, unless it's radiated from the outside, from a pure heart, the word Él dice, a menos que esté radiando en lo externo, que provenga de un corazón puro, of true holiness comes from a revelation within. la verdadera santidad viene al usted tener una verdadera revelación dentro de usted, That's alive. que está viva, That's on fire. que está ardiendo en fuego. Praise God. Gloria a Dios. And then he says, you cannot find a greater display of outward holiness Y luego él continúa diciendo, usted no va a encontrar una manifestación externa más grande de la santidad than out of the Muslim people. que aquellos que son musulmanes. Is that what you're trying to achieve? ¿Acaso eso es lo que usted está tratando de obtener? Something gone awry, gone off the rails. Ve, en algún momento eso se salió de la verdad, se fue por otro lado. Get back to the Word of God that God's preaching in this hour, Regresen a la verdad, lo que Dios ha estado predicando en esta hora. and then Jesus says, if we follow Him, then all these things are going to be added unto you. Y luego Él les dice, si ustedes los siguen a Él, todas estas cosas les van a ser añadidas a ustedes. And when you're hungry for the Lord, Y cuando usted está hambriento de Dios, then the outlook of the Lord is before you, that you want to please God, because y el deseo que se desarrolla dentro de usted es que usted quiere servirle o agradar a Dios what He's given you fresh. por lo que Él le ha dado a usted fresco. I came out of a dead denomination, the Catholic Church. Yo salí de esa denominación de la Iglesia Católica. They use this, they read the epistle, Ellos usan esta palabra, ellos leen las epístolas and every third year they come back reading the same thing, year y cada tercer año ellos regresan leyendo la misma cosa. after year after year after year. Y así lo hacen año tras año tras año. It's dead. Es una palabra muerta. Yet some people that go to that Catholic Church, oh, they present themselves so holy. Y sí, hay muchas personas que van a esa iglesia católica y se presentan a sí mismos como una persona muy santa, So wonderful. una persona tan hermosa. We're going to heaven. Todos ellos dicen, vamos nosotros al cielo, todos vamos al Oh, cielo. that Pope, yeah. Oh, ahí está el Papa, sí, sí. And they don't even know it's the Antichrist. Y ni siquiera saben que es el anticristo. It's part of, well, he's not the Antichrist, but is the head of that false church. Bueno, él no es el anticristo, pero es la cabeza de esa falsa iglesia. Anyway, maybe I'm saying too much there. We started early, so I think Bueno, creo que ya he dicho suficiente, comenzamos un poco temprano we got about an hour in here already, so y creo que ya pasó como una hora o algo así. now Jesus, when I was speaking about earlier, he didn't have to apologize anything. Ahora, cuando Jesús estaba aquí hablando anteriormente, él no tuvo que disculparse por nada. He did things that offended people. Él hizo cosas que ofendieron a las personas. Did he not? ¿Acaso él no lo hizo? Now, if Jesus, by the inspiration of the Heavenly Father, say something that would offend people, Ahora, si Jesús dijo algo a través de la inspiración del Espíritu Santo y eso ofendió a alguien,
Did not the same God use the prophet to say some things that offended people in their day? ¿Que acaso el mismo Dios no usó a un profeta para decir cosas que ofendieron a personas durante aquel tiempo? And when they get offended, they rebel. Y cuando ellos se ofendían, lo siguiente que hacían era rebelarse. That shows a bad sign. Eso siempre muestra, es una señal mala. It happened also in the second watch, Y eso también sucedió en la segunda vigilia. and even in this watch. Y aún en esta tercera, When the true word pricks their heart, cuando la verdadera palabra les pega en su corazón, instead of bowing down to the will of God and looking at it and sincerely looking into the scripture, en lugar de inclinarse hacia esa palabra y mirarla, comprenderla sinceramente, they rebel. ¿qué hacen? Se rebelan. But those days are almost nearing to an end, Pero esos días ya están llegando a su final, because we've been in this third watch for a while, porque hemos estado en esta tercera vigilia por bastante tiempo. and the trigger, because when that miracle war takes place, Porque cuando esa guerra milagrosa se lleve a cabo, and comience, there may be some sharp things that may happen just not too far up the road as well. hay cosas que sean bastante duras quizás, que vayan a suceder muy pronto. But when they get their temple, that means they have possessed all their ground and Pero cuando ellos ya hayan reconstruido ese templo, eso significa que ellos ya son dueños de toda su tierra. their holy place of worship. Y ellos son dueños de ese lugar santo para poder adorar. The bride at that time, I feel in my heart, will have come to the revelation what's in this word, Y la novia durante ese tiempo, yo siento sinceramente en mi corazón que habrá recibido la completación, el cumplimiento de toda esta palabra. and she will be at a place where the worship concerning the word of God, and Y ella va a estar en un lugar donde va a poder finalmente ser libre para adorar de la manera correcta, then from there, that's de acorde a la palabra de Dios. when they will see eye to eye, when God again restores Y ahí es donde esa palabra se va a cumplir, donde dice que esos atalayas se verán ojo a ojo Zion. cuando Dios haya restaurado a Sión. Not in the first watch, not in the second watch, No en la primera vigilia o en la segunda, and not in the beginning of the third watch. It's y no al principio, al comienzo de esa tercera vigilia, only when we arrived over here pero solamente cuando lleguemos aquí a este punto. that some, and how can you see eye to eye ¿Y cómo es que nos vamos a poder ver ojo a ojo? with different ideas and revelations going around even Si hay diferentes ideas y revelaciones que están por ahí por todos lados, in the Jackman movement? aún dentro del movimiento Jackson. Third day, Existen aquellos que hablan del tercer día, the 144,000 sealed before the week. que dicen que los 144,000 van a ser sellados antes de esa última semana de Daniel. I mean, I can go on listing, but there's no Hay tantas cosas, podría continuar nombrándolas cada una de ellas, point listing all these things. pero no tiene sentido que las diga todas. It's just something's wrong. You can't Simplemente nos damos cuenta que hay algo que no está bien. have all these multiple to different revelations. Aquí están todas estas diferentes revelaciones. Something's got to go. Algo tiene que salir, ser echado fuera. And it's not because, well, let's all get together and let's hammer this out. Y no se trata de decir, bueno, vamos a sentarnos, a reunirnos todos y vamos a aclarar y estar de acuerdo en esto. The fresh word of God is going to do the hammering. La palabra fresca de Dios es la que va a traer ese martillo. It's going to do separate. That's why there's separation Él es el que va a traer esa separación, por eso es que ya ha empezado a haber separaciones. place. But I don't like separation. Hermano, pero a mí no me gusta la separación. Nobody does. A nadie le gusta. But God's not going to say, well, because you don't like separation, Pero Dios no va a pararse y decir, bueno, porque a ti no te gusta la separación, I'll accept some tares within this. voy a aceptar unas cuantas cizañas para que puedan entrar aquí. You think? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? No. Well,
So we're ready for a new year. Bueno, estamos listos para un nuevo año. It could be an interesting year, Puede ser un año muy interesante. I'd have to say. Tenía que decirlo. Before, a couple of weeks ago when the Lord dropped in, well, what did Brother Branham say when he said there was three important things with it? Un par de semanas atrás, cuando el Señor trajo esto a mí y me hizo ponerme a pensar qué son esas tres grandes cosas que van juntamente con este tercer jalón. Like that was hitting. And so I had to go back and look and see what he said. And Eso estaba allí escondido y yo dije, tengo que ir a investigar acerca de esto. the thing that was involved in it. ¿Qué cosas están envueltas en todo esto? I said, well, Lord, what is this all about? Y yo dije, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Why three important things and nobody's not going to know anything about it? ¿Por qué hay tres cosas importantes acerca de que fueron mencionadas y nadie sabe nada al respecto? Well, there had to be a purpose. The purpose was Bueno, tuvo que haber un propósito para eso y el propósito era he didn't want to show it in that first watch que él no quiso mostrarlo en esa primera vigilia, because it was going to be the means that God was to use separation, porque esa iba a ser la manera que Dios iba a usar para traer separación. keep thinning the bride till he comes to the end of this third watch. Él iba a estar limpiando la novia hasta que ella llegase a esta tercera vigilia And he'll have a pure bride y entonces él iba a tener una novia pura, that knows how to walk right, que sabe cómo caminar de la manera correcta, believe right, sabe qué cosas creer de la manera correcta. know who the Lord is, Ella va a saber, va a reconocer quién es el Señor and they're in tune and on time. y ellas están alineadas y van a alinearse a tiempo. Oh, praise the Lord. I mean, Bueno, gloria a Dios. before that, I thought, well, Lord, Y antes de que esto me lo mostrase el Señor, yo decía, Señor, there may be things in the Word I don't know. yo sé que aún hay cosas en tu palabra que yo no sé. And then he'll surprise you, bring something Y luego Él viene y lo sorprende a usted. Él le da algo that, oh my goodness, this que usted dice, oh Dios mío, esto tiene sentido. drops in like a glove here. Esto encaja como un guante perfectamente aquí. Let's praise the Lord. Bueno, alabado sea el Señor. Let's just stand at this time and I'll stop it there for this morning. Vamos a ponernos de pie, voy a parar en este momento. Heavenly Father, I thank you once again, Lord, Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos for all the things that, Lord, that you have allowed our eyes, Lord. It's not que tú has permitido que nuestros ojos puedan ver. anyone's personal revelation. Esta no es la revelación personal de ninguna persona. Lord, you will anoint who you want, Señor, tú vienes y unges a quien tú quieres, when you want, cuando tú quieres, and he will accomplish your purpose. y esto va a cumplir el propósito que tú quieres. And I thank you, Lord, for it, Lord. Y te doy gracias, Señor, por eso. In Christ Jesus' name I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You're free to go this morning. Son libres para irse esta mañana. Praise the Lord. Gloria a Dios.